coronarios, o sea, aquellos que se producen en células que están en la vesícula o en las vías biliares, que se dividen en dos: el carcinoma vesicular y el colangiocarcinoma. Los nombres los explican todo fácilmente. El colangiocarcinoma tiene 4 variedades clínicamente bien diferenciadas e importantes. El intrahepático es un tumor único, o a lo mejor hay 2 o 3, difícil de diferenciar del hepatocarcinoma. El biliar toma la unión de los hepáticos y el hepático común. Ahí el vidrio a veces está más intrahepático y a veces menos, y da un cuadro clínico característico de pericia por obstrucción, pero la vesícula chiquita, porque está el tumor más arriba de donde llega el cístico. A este tumor se le llama tumor de Klatskin por el cirujano que primero lo describió, y como es característico, es importante recordarlo. No es raro aquí en el valle. El distal es el que está después de que se une el cístico al colédoco, más abajo. Hombre, ya ven ustedes hablando mal del jefe. Es el día de ¿qué? ¿Dijiste tú? Del preescolar, que por eso no había venido y que le traía todos esos globos. Entonces el distal produce también ictericia por obstrucción, pero produce signo de Courvoisier. ¿Y cuál es el signo de Courvoisier? Ay, ¿qué era? Sí, un esfuercito. Órale. Y ya mañana doy clase. Mañana nos van a llevar como borregos a ceremonias diferentes, ¿verdad? ¿Qué era, Pedro? A ver, pues, diga algo, señorita. Chale, sí lo No hemos sabe. ¿Cuál es el Courvoisier? No sabe. Hasta un caso clínico les conté. Sí. Es interesante cómo nada queda en esos cerebritos. Vesícula palpable y no dolorosa en presencia de ictericia por obstrucción. Courvoisier lo describió en qué tumor? En cáncer de la cabeza del páncreas. cállate. Pero cualquier cáncer del duodeno hasta la unión de los hepáticos que cause ictericia por obstrucción y que haga que la vesícula crezca porque está congestionada con bilis, pues va a dar un Courvoisier. Creo que nunca voy a lograr hacer eso. Y el difuso es un tumor que es al que estamos acostumbrados a pensar cuando pensamos en colangiocarcinoma. Yo he tenido pleitos con patólogos que estudiaron hace tiempo, que son patólogos generales, y que cuando les explico que el Klatskin es un colangiocarcinoma, dicen que no, que el colangiocarcinoma es un tumor multicéntrico del hígado. Son las 4 variedades de colangiocarcinoma. Solito dentro del hígado, muy difícil de diferenciar de un hepatocarcinoma. En la unión de los dos hepáticos con el hepático común, tumor de Klatskin, ictericia por obstrucción, pero vesícula pachucha, vesícula chiquita. Hace años tenía yo una familia de pacientes que me hacían el favor de verlo, y un día me llevaron a ver a una hermana gordita que
la habían operado de la vesícula hacía 15 días y que la habían operado estando amarilla y que seguía amarilla. Entonces yo vi el ultrasonograma que mostraba una vesiculita toda tristona y vías biliares intrahepáticas dilatadas. Y los análisis que eran por obstrucción, pues eso es un tipo de plasma. Y entonces le hablé al cirujano y fue muy triste el cambio. Oye, ¿no dejaste a doña fulana de tal? Sí, pero fue porque el ginecólogo me llamó. No era paciente mía. Fue a ver a su ginecólogo la notó amarilla y le vio que la vesícula era normal y me habló para que la operara. ¿Cómo viste la vesícula? Pues muy chiquita y no te llamó la atención. Yo nada más, a mí me había contratado para quitarle la vesícula. Así se defendió ese alumno de Nogueira por antonomasia, vamos. El alumno de Nogueira perfecto. No sirve para nada. Se le hizo una tomografía, ahí estaba el tumor. Ya estaba muy avanzada la enfermedad, se murió en unas semanas. Los secundarios son ya sea metástasis o invasión. A veces viene del hígado, ya sea por vía sanguínea o más frecuentemente porque está ahí cerquita, que invade la vesícula o las vías biliares. A veces es un tumor con metástasis a los ganglios del hilio hepático y que tapa los conductos biliares y los invade, y entonces nos da una ictericia por obstrucción que puede ser parecida al tumor de Klatsky. A veces son metástasis comunes y corrientes, aunque son raras porque la vesícula tiene muy poquita irrigación, una arterita chiquita y las vías biliares también. Un linfoma primario, aunque haya pocos linfocitos en la vesícula, y extensión de adyacentes, tumores del ángulo hepático del colon, del duodeno, del páncreas, que invaden la vesícula o las vías biliares. Y luego, fuera de los dos primarios, carcinoma de las células de la vesícula o colangiocarcinoma, hay una serie de tumores raros, por ejemplo el carcinoide. ¿Qué chiste tiene el carcinoide? ¿Qué característica especial tiene el tumor carcinoide? Y qué bien, muy bien. Hipertensión arterial, taquicardia. ¿Y por qué? Por la serotonina. Es un tumor secretor de serotonina. La mitad son benignos, son adenomas. Los que son benignos no tienen síndrome carcinoide, porque ¿qué característica tiene que tener el paciente o el tumor para producir el síndrome carcinoide? Tener metástasis en el pulmón y el hígado. Tener metástasis en el pulmón o en el hígado, si no, no da síndrome carcinoide. Luego, cosas raras, como epidermoides, cistadenoma, como cualquier órgano que tiene glándulas, sarcoma, y todavía más raro, carcinoma epidermoide, como los de la piel. Es en la vesícula 2,5 veces más frecuente en mujeres que en hombres, y en cambio el de las vías biliares es parejo. No hay diferencia de sexos, a lo mejor un poquito más en hombres. La mayoría de los pacientes con cáncer de vesícula tienen piedras en la vesícula. En la clase del otro día de colecistitis o de colelitiasis
decía 80%, en donde estudié esto decía 90%, 90% de los carcinomas de vesícula se presentan en vesículas con piedras. A lo mejor es que las piedras son un factor de irritación que provoca la reproducción sin control de las células de la vesícula y eso produce el cáncer. Pero no se olvide que al revés no es verdad. No se olviden que menos del 1% de las personas que tienen polilitiasis tienen cáncer vesicular. O sea, no puede ser un pretexto las piedras en la vesícula en un asintomático, decirle al paciente que le va a dar cáncer para operar. La razón principal para operar un paciente con piedras en la vesícula, ¿cuál es, otorrino? ¿Perdón? Está dormidito, está pensando en las amígdalas. Ay, sí, las amígdalas. ¿Cuáles? ¿Cuál es que, perdón? No, está en otro planeta. ¿Cuál es la razón principal para aceptar que un enfermo con polilitiasis asintomática sea operado? Pues que sienta dolor, ¿no? Bueno, si ya no es asintomática. Ah, Claro, tienes razón, esa es la razón principal, pero yo dije asintomática. ¿Por qué aceptas tú, que eres un médico de alto nivel de ética y de conocimiento de la ciencia, que te diga un paciente, tengo piedras en la vesícula, no me molesta, pero me voy a operar, porque te puede dar cáncer? ¿Por qué? O no lo aceptas. No es lo mismo que un paciente que te diga, no me duele, pero me voy a operar del apéndice para que no me dé apendicitis o para que no me dé un tumor carcinoide, porque eso sí es mucho más raro. porque quiere incapacidad. Porque tiene capacidad No. económica. ¿Ok? Quiere incapacidad. Ah, porque quiere incapacidad, pero eso es muy posible, pero eso no puede ser la razón para que tú lo aceptes. ¿Por qué si aceptas que un paciente sea operado de la vesícula que está haciendo? Eso no es como eso. ¿Por qué? Si quieres, me puedes iluminar cuando quieras. Pues porque le puede dar dolor algún día. Esa es la razón. ¿Y cuál es la frecuencia con lo que el cáncer de la vesícula, con lo que los cálculos en la vesícula se acompañan de dolor? De 100 personas que tienen piedras en la vesícula, ¿cuántos van a ser sintomáticos? 30%. No es lo mismo que menos de 1% les va a dar cáncer. O sea, ahí hay un chance mucho mayor. Entonces suena razonable que se operen. Es cuestión de qué tan pesimista eres. Yo siempre les pongo, sobre todo a los diabéticos, donde el peligro, si se complican, es mucho mayor, les va peor, la mortalidad es mayor. Les pongo el mismo ejemplo. Es como si usted trae en la bolsa una granada de mano. ¿Qué es una granada de mano? A ver, Francis, ¿qué es una granada de mano? Mano. Órale, no que no veas programas de televisión, aunque no hayas visto ninguna en vivo. ¿Qué es una granada de mano? La usan en la guerra, sí, como una cosa que se llama spam, que es hecho con carne molida, picada y prensada para que coman los soldados antes de que los maten. También lo usan en la guerra. ¿Qué es? ¿Qué es? Una especie de bomba portátil, sí, pequeña, que tiene un... A ver, miren a la experta, a ver, explícales, soldada, explícales. Explícales fuerte. Tiene como, me imagino que es como el seguro, pero se quita, entonces se activa. A ver, ¿cómo? Miren cómo se haría. No. Se sabe todo sobre las granadas. Entonces es como traer una granada en la bolsa. Mientras no le quiten el seguro, pues no pasa nada, y la pueden tener hasta que se muera. Pero como que no se ve razonable traer una granada en la bolsa, ¿verdad? ¿Qué tal si se le quita el seguro por error y truena? Pienso Entonces, medítalo. eso sí es un argumento válido, aunque
Si el paciente dice lo contrario, no me quiero operar, también tiene razón. Tiene más chance estadísticamente de pasar el resto de su vida sin que le venga dolor. Pero acuérdense ustedes que la estadística depende de a quién le toca. Si te toca a ti algo raro, ya eres el 100%. Los pacientes que tienen quistes en el colédoco, enfermedad de Caroline, los pacientes que tienen anormalidades en las uniones de los conductos biliares y los pacientes que están expuestos a carcinógenos. Es más frecuente en mujeres que toman estrógenos, aunque la frecuencia no es tan alta como para decir no se tomen estrógenos. Hay muchos problemas con el tomar estrógenos. ¿Qué mujeres toman estrógenos? Las que no se desarrollaron bien. O sea, para que se pongan bien o qué. Tú, pues piensa, ya sé que no has llevado ginecología, aunque hubieras llevado no te acordarías, pero si piensas, ya no necesitas acordarte. Fuerte. Hay anticonceptivos con estrógenos, otros tienen progesterona, son dosis muy bajitas. Más, ¿qué mujeres toman dosis más altas de estrógeno? No tienen hormonas. Cuando no tienen hormonas, dice aquí esta muchacha es muy enojada porque no se han desarrollado, quién sabe qué teoría inventó. ¿Por qué? ¿Por qué? Menopausia, madre, qué trabajo. No, aunque no haya llevado ginecología, por Dios, ni modo que no sepan eso. Menopausia. ¿A cuántas mujeres le da menopausia? A todas si viven lo suficiente, claro. Entonces, muchas toman estrógenos, son dosis más altas, mucho más altas que las dosis anticonceptivas. Hay estrógenos a base de pura progesterona, además. Entonces, hay una cierta liga también con adenomas del hígado. Pero insuficiente, claro, si se ligan todos los otros problemas, hay expertos que aconsejan que no tomen esto. Ahora hay estrógenos salidos de plantas, no son hormonas animales, sino de plantas. La obesidad, aquellas personas raras en las que la salmonela encuentra su nicho ecológico dentro de la vesícula. La vesícula de porcelana. ¿Qué es la vesícula de porcelana, compañera? Es una estatua en forma de vesícula que los cirujanos ponen en su sala, porque gracias a esa estatua tienen sala. ¿Qué es la vesícula de porcelana? ¿Qué es la vesícula de porcelana nacional? Miau, miau, ¿qué es la vesícula de porcelana? Una que está como calcificada. A ver, le quitas el como y otra vez dices, una vesícula calcificada. La pared calcificada. Eso es una vesícula de porcelana. ¿Qué chance tiene la vesícula de porcelana de convertirse en cáncer? ¿Cuál es la probabilidad? Muy bien, sin miedo, muy bien. 30%, o sea, es muchísimo. Última vez que te siento última vez, me llenas de vergüenza. Como en cualquier órgano, un pólipo adenomatoso tiene más chance de convertirse en cáncer, y si es más grande, más chance. El colangiocarcinoma, piedras en el colédoco. Algunos parásitos que se van a vivir ahí, como el Clonorchis sinensis y el Opistorchis biderridi, que son parásitos raros en México. En África del Norte son frecuentes. Quistes biliares, otra vez, síndrome de Caroline. Colangitis esclerosante. ¿Cuál es el acompañante más común de la colangitis esclerosante? Ex jefe. Acompañante más común de la colangitis esclerosante. Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es? Nada se les queda en el cerebro, nada. Completamente vacío. Tienen sopa de conejo adentro del cráneo. ¿Vesícula de porcelana? No. Eso es tratar, güey. ¿Cuál? Colitis ulcerosa crónica inespecífica.
70% de los pacientes con colangitis esclerosante tienen colitis ulcerosa. Sustancias químicas, muchas sustancias químicas salen por la bilis, son expulsadas por el cuerpo por la bilis. Aquí está la colitis ulcerosa crónica en específico, por esa relación con la colangitis esclerosante. Radiación. Entonces, desde el punto de vista clínico, hay un tumor que no va a tener cirrosis y que está en el hígado. ¿Y qué tumor sí está asociado con cirrosis? Y que también está en el hígado. ¿Qué tumor del hígado está asociado con cirrosis? ¿Para qué tumor la cirrosis es una lesión precancerosa? ¿Qué? ¿Por qué tienes miedo? Hepatocarcinoma, muy bien. Si hay un tumor solito que no esté asociado con cirrosis, hay que pensar en la posibilidad de que sea colangiocarcinoma. El otro tipo de colangiocarcinoma es el que va a causar ictericia, ya sea el de Klatskin, en donde la vesícula va a estar chiquita porque no va a tener bilis, o el distal, en el cual va a presentarse el síndrome de Courvoisier. Entonces son completamente diferentes las presentaciones clínicas del cáncer de las mismas células. Puede ser un hallazgo. ¿Cuándo es un hallazgo frecuente? ¿En qué caso de la vida real es un hallazgo, doctor Luis Alonso Caudillo Rodríguez? Es un hallazgo. No se esperaba, ya está. En la litiasis. ¿Cuál fuerte? Litiasis. Sí, señor, colelitiasis. Piedras en la vesícula comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque es un hallazgo. Porque estás buscando piedras o estás viendo de qué tamaño están y te encuentras un tumor. Claro, pero ¿por qué pasa eso en los pacientes que tienen piedras en la vesícula? Porque el 90% de los que tienen cáncer No forman cálculos, ya tenían los cálculos y luego forman cáncer. 90% de los pacientes con cáncer de vesícula tienen cálculos en la vesícula. Esta repetición, como los discursos de Fidel Castro cuando era más joven, en las que repetía 3 ideas durante 4 horas, no sé si el pueblo cubano aprendía algo. Yo sí sé que yo no logro que ustedes aprendan. Puede ser asintomático el paciente o puede tener los síntomas de la colelitiasis. Si está confinado, si no pasa de la muscular, ese paciente se va a matar con la pura colecistectomía. En otros casos, el cirujano hace una ampliación de todo el lecho vesicular. Cuadro de cáncer, cuadro de ictericia por obstrucción, con o sin Courvoisier. Cuadro de invasión, si el cáncer invade el duodeno y produce obstrucción, el enfermo llega por vómito incoercible, por incapacidad para comer, por desnutrición. Cuadro de metástasis, si se va al hígado y llena el hígado de tumores, pues vamos a tener un enfermo con los datos de metástasis hepática. Este es el cuadro clínico del cáncer en general. Seguramente al hablarles de otros cánceres en otras especialidades, ya les hablaron de qué es lo que hace que uno piense que una persona puede tener cáncer en algún lado, aunque no tenga síntomas o signos que me señalen hacia ese órgano. El enfermo empieza a comer mal, a sentirse débil, a tener dolores poco claros, a perder peso, a anemiarse, y hay un color que es el color del cáncer, le dicen, que es como color paja, es una palidez amarillenta,
algo tiene que ver la anemia con ese color, no tiene que ver la bilis con ese color, le da cánceres de cualquier lado. El paciente de cáncer, sobre todo el único, de cuando es solito en el hígado, el colangiocarcinoma empieza así. Y claro, como el hígado va a estar involucrado en muchos cánceres de mama o de cerebro o de pulmón o de ovario o de colon, muchas veces tienen metástasis al hígado. Entonces, cuando vemos un caso que parece tener cáncer en algún lado pero no está claro dónde, muy frecuentemente hacemos un estudio ultrasonográfico. Si el enfermo tiene Courvoisier, pues debo pensar en cáncer, aunque hay veces que el Courvoisier, sobre todo en ancianos y en diabéticos, no es por cáncer. ¿Por qué es en esas veces? Es un enfermo que tiene ictericia por obstrucción progresiva y se le palpa la vesícula sin dolor. Ese es el síndrome de Courvoisier. ¿Por qué puede haber un Courvoisier, llamémosle así, benigno? Hepatitis, pero ¿por qué se palpa la vesícula grande? ¿Por qué? ¿Retención de líquido? No, ¿por qué Bueno. se palpa la vesícula grande y por qué está ictérico el paciente? Por obstrucción. Claro, por obstrucción, pero ¿por qué no es cáncer? ¿Qué es? Pólipos. Colitos. Coledocolitiasis. Hasta les conté el caso del doctor viejito que se hizo a sí mismo el diagnóstico de Courvoisier y no quería ya hacerse nada porque estaba convencido que tenía un cáncer en el páncreas y tenía piedras. Entonces, no es patognomónico, pero es patognomónico de obstrucción. Sin duda hay algo tapando ahí. El cuadro puede parecer hepatitis. Entonces, cualquiera que sea el cuadro, pues yo tengo que hacerle una biometría hemática para ver si hay anemia, si hay hiperleucocitosis o si hay pancitopenia, que también me ayuda al diagnóstico el que el paciente tenga pancitopenia. ¿Qué es pancitopenia? ¿De todos los que? ¿De todos los que? Ajá. ¿Y qué más? ¿De todos los que? ¿De todos los que? De todas las células, las de la piel, las del ovario, las de... ¿De cuáles? ¿De cuáles? Las plasmáticas. ¿De cuáles? ¿De cuáles? Las sanguíneas. Las sanguíneas, eso, ¿cuáles son esas? Ya, se acabó, qué difícil fue. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cuando hay las tres bajas, ¿en qué pienso? Pancitopenia. No, como en anemia, ya sé que tiene anemia, pero ¿en qué pienso como causa del cuadro? Cáncer. Esa es una posibilidad. Otra, en el contexto de un enfermo del hígado, ¿en qué pienso? ¿En qué? ¿En qué? Hemólisis. ¿Pero por qué plaquetas bajas? ¿Por qué leucocitos bajos? ¿En qué enfermedad del hígado hay pancitopenia? ¿Quién dijo cirrosis? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué hay pancitopenia en la cirrosis? ¿Por qué? Porque está fibrosado y no cumple su función bien el hígado. No tiene que ver con el hígado. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay pancitopenia en la cirrosis si es algo que no tiene que ver con el hígado?
contestar esta pregunta? Eso es lo triste. Eso es lo verdaderamente. Hipertensión portal. ¿Por qué? ¿Por qué la hipertensión portal se acompaña de pancitopenia? Porque el vaso, que es el rey del retículo endotelio, captura, está lleno de sangre y mata las células. A ese paciente, que además puede tener diabetes, puede tener insuficiencia renal, si tiene hipoglucemia, me espanto. ¿Por qué puede tener hipoglucemia ese paciente? Porque el hígado esté todo invadido. El hígado es el culpable de la glucemia, como ustedes deberían de saber. Pruebas de hígado alteradas, que me orienten a tumor. ¿Qué prueba de hígado se altera cuando hay tumor? Eso, fuerte, dilo fuerte. Más fuerte, que entre en los cerebros atrofiados, fuerte. La fosfatasa alcalina y la GGTP. Esa es una que orienta al tumor. Todo enfermo del hígado tiene que tener un ultrasonograma y muchas veces el ultrasonograma me hace el diagnóstico. Si yo veo, como en el caso de mi paciente, dilatación de las vías biliares con una vesícula chiquita y rara, pues yo ya sé que tiene el paciente. Si yo veo un tumor, pues ya me voy por el camino del tumor. El ultrasonido endoscópico es muy útil. La tomografía es muy útil porque me permite ver las vías biliares y el hígado al mismo tiempo. En algunos casos se tendrá que hacer una CEPRE, pero en estos tiempos, insisto una y otra vez, y seguramente será pregunta del examen, lo ideal en estos tiempos es primero practicar un colangioTAC o una colangioresonancia. Porque si demuestra que hay un tumor, la única utilidad de la CEPRE podría ser tomar una biopsia, pero ya no va a ser curativa, a menos de que sea un tumor muy largo, en cuyo caso el endoscopista puede tratar de meter un stent y quitarle la ictericia al paciente, lo cual le mejora mucho la calidad de la vida, porque ¿cuál es de las manifestaciones más molestas de la ictericia? Que le bajan mucho la calidad de la vida a los pacientes y que algunos hasta se suicidan. ¿Cuál? Eso, fuerte. Fíjate. Sí, ¿verdad? Está contentísima. Sí, fue muy difícil. Prurito, prurito. Entonces a veces para eso va a servir el endoscopista. Si puede tomar una biopsia puede ser útil y a veces estos pacientes se tienen que operar. Lo ideal sería, si hay que operarlo, que sea primero una laparoscopia para que con una herida chiquitita se vea cuál es la situación y vea el cirujano si puede hacer algo. Ahí tienen un caso. ¿Cómo está ese caso? A ver. Abrir una ventana y tirar la basura. A ver. Ah, ya lo tiró. Ya se acabó y me lo aventó además. Son testigos. Me aventó el teléfono. A ver. ¿Quién es? ¿Qué es para empezar? Lo primero, al interpretar una placa, es ¿qué es? Es un CEPRE. Es una CEPRE, dice aquí el compañero. Es un defecto de llenado. Es una CEPRE, puede ser. Y hay dilatación. Podemos decir con seguridad que es una colangiografía. ¿Por dónde entró el medio de contraste? A lo mejor le pusieron un tubito, no sé si aquí, a lo mejor hay una sondita.
o a lo mejor fue endoscópico. No parece que lo haya hecho el cirujano. Esto es una C. ¿Qué se ve? Esto es una colangiografía. Hay defecto de llenado. A ver, levántese, ex jefe, y enséñenos. De ahí. ¿Ya habían visto esta radiografía? Me entró algo en el cerebro al ex jefe. Muy bien. Esas dos cosas se ven. Lo que nos ha dicho, lo que no nos ha dicho es que es esto. El duodeno. Otra posibilidad. Metástasis. ¿Cómo? Metástasis. No, pero ¿qué órgano es? La vesícula. Estas cosas, si uno no se fija bien, a lo mejor sí cree que son pliegues de Kerkring, pero la verdad es que eso no parece duodeno y está suelto ahí. Y si este es el colédoco, pues más o menos el cístico iría por aquí. Es la vesícula. Y aparte de lo que dijo el ex jefe, que ya después de ese exceso de función cerebral se siente mareado y salió a tomar aire, se ve gran dilatación de las vías biliares interhepáticas. Pero ahí también es una bola. Fuerte, fuerte, dígalo usted. No, ahí Por eso, diga que. también es una bola. Una bola, a ver, venga, a enseñar una bola. Pues claro que no sabe, pero enséñenos. ¿Dónde está la bola? Es una imagen formada por una vía biliar acá y otra vía biliar acá. Sí, ¿quién lo mató? No, pues cada bien. Es más, si te fijas bien, Se pelea con parece gays, un mata cocodrilo. Y aquí están los ojos, y aquí está el hocico. La radiología permite la imaginación. Era endoscópica, como dijo el difunto ex jefe, cuyo esfuerzo de pensamiento lo ha llevado a la tumba. Tiene una adenocarcinoma en la vesícula y tiene un colangiocarcinoma. ¿Y eso qué es? ¿Qué estudio es? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene, compañero? ¿Qué ve usted ahí en esa tomografía? Hepatomegalia, a ver, señálenos el hígado. Es bueno hacer ejercicio. ¿Y por qué está hepatomegálico? ¿De dónde a dónde llega? ¿Por qué dices que está grande? ¿O qué le llamas hepatomegalia? A eso, a hígado más grande de lo normal. ¿Dónde lo ves más grande de lo normal? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde están sus límites? Hasta ahí. ¿Y eso te parece muy grande? ¿Cuál es el órgano que está junto al hígado? Muy blanco. El estómago, qué lista. Y el órgano que está junto al estómago más blanco todavía. El vaso, muy bien. ¿Qué ves en el hígado? ¿Qué es eso? Fuerte, fuerte. Mira aquella compañera, mira cómo se le cierran los ojitos. Porque como oye un silencio total, fuerte. Es la vena porta. No. Parece un tumor, ¿no? ¿Dónde está la vesícula? Regresó. Sobrevivió, ya ven ustedes que decían que el esfuerzo cerebral lo había matado. Nada más para dejar ahí. Exacto. ¿Dónde está la vesícula, señorita? Esa, muy bien, muy bien. Ahí está la vesícula y aquí se ve una bola. Pero aquí se ve otra chiquita. Aquí se ve un tubo. Aquí se ve raro. Tendrá una piedra aquí, o será un vaso sanguíneo tomado de frente en la fase arterial. Tiene un cáncer en la vesícula con invasión
Esto viene de acá, si se fijan, está ligado con esto y con una metástasis. Ya le fue muy mal. Esta es una resonancia magnética. Y entonces aquí se ve la vesícula, si se fijan, está llena de piedritas. Pero ¿qué es esto que está alrededor de la vesícula? Que resuena completamente diferente al resto. Pues es un cáncerzote que ya invadió el hígado. Así se ve en la biopsia. Y en ultrasonido común y corriente, a veces puede uno tener una idea muy precisa. Está bien que haya reforzamiento de la pared posterior por culpa de la bilis, pero todo esto blanco, si esto fuera calcio, ¿cómo se vería esto detrás? Negro, porque daría una sombra asónica, porque rebotaría el sonido, pero no se ve negro, se ve blanco, más blanco que el resto. Esto es un cáncer de la vesícula. Una mujer de 63 años, este es un caso clínico del Instituto de la Nutrición. Siéntanse residentes del instituto. Lo que hace el doctor Uzcaga cuando presentan los casos es que trae una pistolita de agua, porque hasta en el instituto se duermen. Pero se duermen porque a lo mejor llevan 48 horas de guardia, y entonces desde acá les avienta agua y los despierta. Esto no es muy elegante en un sitio tan fresa, pero él es terriblemente caro. Entonces esta mujer tiene 63 años y tiene astenia, adinamia, ictericia y dilatación de vías biliares. Aquí se ve cómo la vía biliar está casi del mismo tamaño que el colédoco, y aquí se ven vías biliares intrahepáticas. Ahí tienen 5 posibilidades. ¿Cuál de esas 5 escogerías tú? ¿Qué harías? Ahí hay 5 opciones. La B. La B, una colangiopancreatografía por resonancia magnética. ¿Alguna otra opinión? Si estuvieras en Irapuato, ¿cuál escogerías? ¿En Irapuato? La CEPRE. Si estás en nutrición, probablemente el primer estudio sería el que dijo la compañera, una resonancia. La TAC dinámica con muchos detectores es lo mismo que la resonancia. El ultrasonido endoscópico está bien, no invade, no tiene problema. Y la CEPRE la hacemos en el tercer mundo. ¿Qué le hicieron? Una TAC dinámica. Y ahí va bajando el corte, y lo único que se ve es, esto parece ser el duodeno, una vesiculota que se pega a la pared, a lo mejor es un Bourgeois radiológico. Y aquí está lo que pidió la compañera, la resonancia magnética. Vean ustedes la calidad de la imagen, prácticamente parece una colangiografía con contraste. Y aquí se ve que acaba en pico de ave, el colédoco. Y los radiólogos dijeron, se confirma la naturaleza obstructiva de la ictericia, el nivel se localiza en el tercio distal del colédoco. Tenía un tumorcito chiquito ahí. Ahí está la resonancia, la CEPRE, claro, está en la nutrición, le hacen todo. Primero, como dice Uzcaga, porque lo tenemos. Y segundo, para que entrenen los residentes. La ventaja ahí de esa CEPRE es que permitió tomar una biopsia, porque el tumor estaba muy cerca del ángulo de Batten y era un colangiocarcinoma. En los lugares donde haya todo, dicen que la mezcla de CEPRE y angiografía mejora la capacidad de saber cuándo se va a morir el paciente. Yo no sé qué tan importante sea eso, ¿verdad? Porque la clave en ambas enfermedades es el operarlos. No se curan de otra manera. Si el paciente está bien de todo esto, si no está muy viejo, si no tiene muchos problemas de anemia o de debilidad, de desnutrición, si el estado cardiovascular está bien, si el hepático está bien, si no tiene infección, tiene
no bajo riesgo quirúrgico. Los cirujanos muy agresivos y que tienen mucha experiencia y que tienen todo, operan aunque esté invadido un poquito el hígado, sobre todo en la vesícula es muy difícil que no esté invadido algo. El colon ya me parece un poco absurdo y el duodeno también, pero sin duda está contraindicado si los vasos sanguíneos están invadidos, si las metástasis no son invasión sino más lejos, entonces está indicada, es contraindicada. Si se operan los enfermos a tiempo, se puede curar a 5 años la mitad. Si se hace radical, pero ya hay invasión, ya nada más sobrevive el 30%. Y si no se opera, o se opera una operación de tipo paliativo, o se abre y se cierra al paciente porque el cirujano dice no le puedo quitar nada, se van a morir todos rápidamente. A los 3 años ya van a estar muertos la inmensa mayoría. A los 30 días, si nada más se quita la vesícula, pues la mortalidad es baja, aunque se haga extendida la colecistectomía y se incluye el lecho vesicular. Pero si se tiene que quitar un lóbulo o se tiene que hacer una operación grandota, que se llama operación de Whipple, que hablaremos de ella al hablar de cáncer del páncreas, que es la pancreatoduodenectomía, pues la mortalidad aumenta muchísimo en el primer mes. Pero, ¿qué más nos da? Lo matamos más rápido y sufre menos, porque vean ustedes, si yo logro resecarlo y creo que lo curé, el cáncer de las vías biliares, a los 48 meses ya están muertos el 90%. Y si no, a los 24 meses ya están muertos todos. En cuanto a aplicar otras medidas como radiación, que los oncólogos sienten la necesidad, es una deformación profesional, de hacer algo, de ponerles radio, de ponerles quimio. Como ven ustedes, poner o no poner radio no mejora en nada el pronóstico. Dicho de otra manera, solamente aquel paciente que tenga el tumor muy localizado y se opere, se va a curar. Y aquí está eso es en las vías biliares, pues en la vesícula es lo mismo. La calidad de vida, si hay pura resección, claro que es mucho mejor que si hay paliación, y da igual darles radiación o no, con la idea de que el tumor se haga más chiquito, que se quite la ictericia, que se quite el prurito, la calidad de la vida es la misma, entonces no tiene caso dar radiación. El intrahepático es el más raro, pero se puede curar más o menos el 40%. El periiliar, o sea, el de Klatskin, es el más frecuente y se cura casi nada. Y el que causa síndrome de Courvoisier, el distal, es moderadamente raro. Se puede operar, pero de todas maneras sobrevive muy poquito. ¡Ay, se mata! Necesita su necesidad de ya salir, porque ya no aguanto ahí en este pase más. Ya nos vamos. Esto es lo que tienen que recordar. Cada uno de estos tumores por separado son raros, pero juntos ya no son tan raros. Puede ser un hallazgo nada más. Puede ser un hallazgo quirúrgico en pacientes operados de la vesícula. En general, el colangiocarcinoma de las vías grandes, o sea, el de Klatskin y el distal, causan ictericia. Y cuidado con el cáncer de vesícula, porque el cirujano puede no notarlo al quitar la vesícula, y por eso no se puede aceptar que una vesícula no vaya al patólogo. Y tiene que quedar claro que la única posibilidad de curarse es la cirugía. Diviértanse.